Hello, hello. Good morning, people. How are you today? Buen día, profe, ¿cómo está? Hello, hello. Hola. Hi, teacher. Thank you. And you? I'm pretty good. Thank you, too. Bueno, primero quiero darles la bienvenida a este nuevo ciclo, a este ciclo 2. Para los que ya estuvieron conmigo, pues, ¿cierto? Un gusto volverlos a tener por acá y a los que no también. También es excelente que estemos empezando este ciclo 2. Este proceso, pues digamos, les recuerdo, mi nombre es Jason Pérez y pues yo seré su tutor, teacher, bueno, como sea, de inglés durante este ciclo, ¿cierto? Bueno, siempre estoy muy dispuesto a ayudarlos en lo que más pueda, ¿cierto? Sí, entonces, no duden en comunicarse conmigo en cualquier situación que tengan. Con mucho gusto les colaboraré. Bueno. En el correo yo les envié un correo y ahí les envié mi número de teléfono por si de pronto algún día necesitan algo y no hacen parte pues, de los grupos de WhatsApp o alguna de estas cosas. ¿Listo? Por acá. Perfecto. Bueno, ¿qué más les cuento? Este ciclo se va a manejar o va a funcionar lo mismo que el ciclo pasado. Tenemos 13 sesiones, ¿cierto? En cada una de las sesiones vamos a ir desarrollando ciertos temas. Tenemos el worksheet. Dentro del worksheet tenemos las lecturas o, bueno, básicamente, las cuales vamos a trabajar durante cada sesión, ¿cierto? Entonces, va a ser igual, no va a cambiar esa parte para nada. Bueno, esperamos por acá. La forma de evaluación, calificación va a ser igual. Vamos a tener 2 exámenes, ¿cierto? Cada examen tiene un valor del 50%. Para pasar este ciclo, pues básicamente necesitamos ganar los 2 exámenes. ¿Sí? El Midterm Test, que se encuentra en la sesión 6, y el Final Test, que lo vamos a encontrar en la sesión 13, ¿cierto? Bueno. Durante cada sesión vamos a tener ciertas actividades, vamos a ir haciendo cierto tipo de cosas. Entonces, digamos, ese trabajo en clase, esa participación, va a tener una nota adicional, pero no les puedo dar un número como tal, un 5, un 3, no. Simplemente es una nota apreciativa que les puede ayudar al final para subir su nota final. Por ejemplo, su nota final está en 4.9, pero participaron y estuvieron, pues digamos, en las clases. Fácilmente les puedo dejar la nota en 5 por ese acierto. Lo mismo si sacaron 3.5, 3.6 y estuvieron pendientes. También se puede subir la nota más a 3.9, incluso 4, dependiendo de la participación que se haya generado y este tipo de cosas. Pero como les digo, esto no da una nota como tal porque pues, no puede. Como ven, simplemente son 2 exámenes, 50-50. Sí, yo no puedo quitarle porcentaje a esto. Entonces, esa nota que yo les digo de participación en clase es apreciativa de mi parte. ¿Sí? Básicamente es así. Entonces, en la plataforma no van a ver ninguna nota, que es que no me ha calificado. Digamos que todo eso es más un trabajo en clase más que de pronto buscando una nota como tal. ¿Listo? Bueno, quiero por favor enfatizar en el tema de la contraseña para marcar la asistencia. ¿Recuerden? Bueno, para los que no, siempre la estoy proyectando constantemente durante el transcurso de la clase. Si por X o Y motivo yo ingreso tarde, lo ideal es que yo espere
a que esta sea proyectada nuevamente o haya una pausa o cualquier cosa para poder solicitar la contraseña y no interrumpir la clase. Sí, es como en una clase presencial. Si yo llego tarde, yo trato de llegar, me siento y no interrumpo. Y ya después, pues ya de pronto me adelanto y miro. Pero pues la idea es eso, que no lleguemos tarde e interrumpamos la clase pidiendo la contraseña, ¿listo? Ya después yo la proyectaré. Bueno, ¿alguna duda o pregunta respecto pues a este tema de las evaluaciones, de cómo se va a manejar las notas? Profe, yo sí, es que estoy viendo en el link de asistencia, solamente es ahí, o sea, marcar ahí donde dice English Classroom hecho y ya, porque es que en las otras uno entraba y empezaba, aparecían como por día. Y cuando yo marcaba esta no me aparecía así la asistencia, entonces me queda como la duda si se marca así o no. No, claro que no. Tienes que ir al área comunicativa primero, ¿sí? O al Sí. communicative area. Allí vas a ver algo que se llama attendance. Un cuadrito azul. Sí, sí, ya lo estoy viendo. Ah, ya. Ujú. Ay, sí, la Ahí, otra no era. ahí Ah, sí, ingresas. profe. Ujú. Siempre va a estar ahí, ¿listo? Listo, profe, gracias. Ujú. Y lo mismo, en esa misma área comunicativa van a encontrar el link para ingresar a esta clase pues, en los horarios propuestos. ¿Listo? Voy a hacer un cambio acá. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda respecto a cualquier tema de estos? Qué pena, profe. Me estaba diciendo que la contraseña la pasa en una diapositiva durante la clase para poder marcar la asistencia, ¿sí? Sí, exacto, mira. Entonces, yo lo que hago al inicio de la clase es proyectarla, es lo primero que coloco. Acá, mírala. Entonces es esta. Ah, ya, no, es que no había ¿Listo? marcado nunca asistencia con contraseña. Ah, listo, gracias, profe. Perfecto. Ujú. Y pues como cualquier contraseña debemos tener cuidado con mayúsculas, minúsculas o si no, no las va a aceptar. Esta última es un 0 para que lo tengamos en cuenta, ¿listo? Y entonces, cualquier día que de pronto se les olvide que no marcaron asistencia, pues simplemente me lo hacen saber y yo con mucho gusto les marco la asistencia siempre y cuando hayan asistido. Digamos, si no asistieron, pues ya si tienen excusa la ponemos como ausencia justificada, ¿cierto? Porque pues esa es la idea. Pero si no, pues no hay problema, ¿listo? Bueno, ¿qué otro tema por acá? Bueno, las grabaciones de las clases yo los dejaré por acá en una pestañita de estas, en una adicional. Lo voy a hacer de una vez para que lo vean. Entonces, en esta pestañita, bueno, aquí. esto me quité. Les voy a dejar, ¿cierto? Directamente las grabaciones de la clase por si necesitan revisarla, necesitan hacer algo, ¿sí? Aquí lo van a encontrar al final. Y pues el día de hoy les cargaría pues la clase, de hoy, ¿cierto? Entonces, recuerden que en cada una de las sesiones vamos a encontrar el worksheet con el que se va a trabajar ese día, ¿cierto? Entonces, en la sesión 1, pues tenemos el worksheet 2.1, en la sesión 2
el worksheet 2.2, en la sesión 3, en este caso el 2.3, y así sucesivamente. Recuerden que en la sesión 6 vamos a tener el midterm test, el primer examen, y en la sesión 13 vamos a tener el examen final. ¿Listo? Bueno, yo soy muy amante, digamos, de los foros para realizar nuestro trabajo y compartir nuestro trabajo. Entonces, siempre van a encontrar un foro al final o, bueno, o alguna actividad en cada una de las sesiones. Por ejemplo, acá tenemos un foro que se llama Object Oriented Paradigm, que trata del tema del día de hoy. Sin embargo, no está habilitado todavía. Cuando sea el momento, lo habilitaré para que lo podamos realizar y yo les explico cómo se hace. Entonces, por lo general, en cada una de las sesiones, al final, siempre vamos a tener una actividad, sea un foro, sea un, no sé, siempre vamos a hacer algo relacionado con la lectura para trabajar pues la lectura y constatar que sí hagamos la lectura y sí hagamos pues ¿cierto? Sí leamos. Algo importante de pronto pues los que vienen con otros docentes, digamos, la metodología que yo utilizo, yo soy muy del trabajo autónomo, sobre todo con la lectura. Yo los voy guiando, pero en la lectura sí soy más de que cada uno afronte el texto, lo analice a su propio ritmo, porque casi siempre hablan los mismos o participan los mismos. Entonces, al hacer un trabajo autónomo, siento que cada uno tiene su propio ritmo, sus propias habilidades y capacidades. Entonces, tiene la oportunidad de hacer su propio proceso y soy muy dado a eso, ¿listo? Bueno, eso pues sería como tal la dinámica del curso, de la clase, de cómo lo manejo. Hasta ahora, ¿alguna pregunta, alguna duda, cualquier cosa? No duden en preguntar. Bueno, el silencio de pronto indica que no hay preguntas. Listo. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Recuerden que hoy vamos a trabajar la sesión número 1. Por favor, descarguen el worksheet, ¿cierto? Con el cual vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, vamos a ver. Ok. Un punto, perdón, se me olvidaba algo. Digamos que en este ciclo yo quisiera implementar algo, pero pues digamos, simplemente es la decisión de ustedes. Igual tengo muy poquitas personas, pero pues igual. Digamos que a mí me gustaría sacar un espacio dentro de la misma clase. Digamos, por ejemplo, el sábado que tenemos 3 horas, de pronto sacar unos 20 o 30 minutos para poder trabajar un poco la parte de inglés directamente, sea gramática, sea el habla, sea trabajar directamente de inglés, como sacar este espacio para que podamos estudiar inglés y podamos, aunque sea en el transcurso del ciclo, recibir algún conocimiento extra como tal sobre el idioma, aparte pues de las sesiones y de lo que estamos haciendo. Entonces, no sé ustedes qué opinen, si de pronto sí sería algo bueno o de pronto no sería tan viable. Quiero, por favor, que me digan qué opinan al respecto de esta idea. Digamos que pues, depende de ustedes. Recuerden que tienen el chat y pues, no sé, pueden participar para que me hagan saber sus opiniones.
Profe, me parece muy bien. La otra vez se la habíamos solicitado, ¿se acuerda? Muchísimas Sí, gracias. claro. Profe, a mí también me parece muy bien, excelente, así aprendemos pues más que todo la gramática y todo eso que no. Sí, igual como yo les decía, pues el ciclo pasado hablamos mucho de eso, eh, sobre eso, cómo implementar y trabajar la parte de inglés, ¿cierto? Que podamos aprender. Quiero implementarlo, quiero eso. Pues digamos que sí, necesitaría mucho el compromiso de ustedes, pero pues, no sé, los que estén y los que quieran aprender, perfecto, y los que no, pues no hay problema. Sí, sería como un valor agregado de mi parte para que podamos avanzar y crecer pues en el idioma y al menos adquirir algún conocimiento, sería lo ideal. Entonces me parece perfecto y pues lo implementaré. Ya miraremos entonces cómo nos va, qué tanta disposición tenemos y así sucesivamente. ¿Listo? Perfecto. Entonces, eso lo vamos a hacer. Ya yo organizo todo para que pues, sea algo más dinámico, que podamos pues practicar. Ok. Como les decía, recuerden que estamos en la sesión número 1 el día de hoy y vamos a empezar. Tenemos un tema, or we have a topic that is called object-oriented paradigm, and we have object-oriented. Entonces, ¿alguien sabe en qué consiste esto es un tipo de programación, dice que es programación orientada a objetos. ¿Alguien de pronto tiene conocimiento sobre cómo es esta programación, cómo funciona? No sé, cualquier cosa. O estamos completamente en blanco sobre el tipo de programación. Profe, esa es la programación que vamos a ver este ciclo, la que está orientada a los objetos. Ok. Y cuando hablamos de una programación, o por qué se llama programación orientada a objetos, no sé, alguien de pronto, ¿qué puede incluir o qué no? Tratemos de adivinar, si no somos, pues tratemos de adivinar qué tipo de programación es esa, teniendo en cuenta el nombre, cualquier cosa que podamos mirar. Pues yo lo que entendí era eso, que va todo enfocada en objetos. Por lo menos ayer ¿Y nos qué hacían el pueden? ejemplo Ujú. con un carro, entonces nos decían que íbamos a ver unos atributos, creo, unos atributos, por lo menos el carro sería la marca, el modelo, el color, ya más o menos eso es lo que hemos estado, nos han estado explicando. Ok, perfecto. Perfect. Thank you very much. Thank you very much. Listo. Entonces, digamos que en palabras generales, ¿cierto? De una forma más sencilla, la programación orientada a objetos lo que hace es que lleva pues, situaciones de la vida real o toma mucho el mundo real y trata de representarlo o lo toma en cuenta para representarlo pues, en la programación. Como cuando hablas de los atributos. Son atributos, no son inventados, sino que son características reales, ¿cierto? Y pues durante esta sesión, inclusive varias sesiones, vamos a trabajar
y vamos a hablar sobre esta programación orientada a objetos, o como hablamos, decimos Object Oriented Programming, ¿cierto? O pues que se llama el paradigma, ¿cierto? El paradigma orientado a objetos, pues es un tipo de programación, all right? Okay, so today we have an objective that it says students will have the capacity to analyze and correct false statements about OOP. Así es como lo vamos a ver, ¿cierto? OOP, Object Oriented Paradigm or Object Oriented Programming, va a aparecer. So it says, entonces, los estudiantes tendrán la capacidad, entonces, students will have, los estudiantes tendrán la capacidad de analizar y corregir enunciados falsos o falsos enunciados acerca del Object Oriented Programming. Entonces, el día de hoy, a través de la lectura, de lo que vamos a trabajar, vamos a tener la capacidad de leer o de recibir información acerca de este tema y decir, no, eso no es verdad, por esto y esto y esto, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer al final. Vamos a ver. Listo. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ver un video. Siempre trato pues de utilizar videos. Es una parte bastante dinámica de entender un tema, ¿cierto? Es más, siento que es más fácil. Siempre pues que sean cortos, dura 2 minutos y medio prácticamente. Y tiene subtítulos en español. El video es en inglés, pero tiene subtítulos en español. ¿Listo? Entonces vamos a ver el video, vamos a prestar atención y bueno, ya socializamos el tema. ¿Listo? Entonces vamos. Hello everyone, welcome to the Codeverse. In this video, we will be exploring the world of object-oriented programming. We will be learning about what is object-oriented programming, why we use it, what is class, what is object. On internet, you may see some very complex definition of object-oriented programming, that is OOP, because of which you may think that OOP is a very complex phenomenon, but it's not. In fact, OOP is invented to solve complex real life problem in a simple ways. In OOP, everything is object. Every real world entity is called as object and its structure is called as classes. If you look around yourself, everything is object. Example, Ferrari and BMW are object of a class car, laptops and mobiles are object of a class machine. OOP maps the real world entities to our program. Still confused? Let's consider real life problem. Suppose we want to create a program which will keep all the data of persons present in India. So if we try to solve it using normal programming language, it will become very complex. Let us see how we can use object-oriented programming over here. Before storing a data, let's think about property of a person. Example, person has a name, age, gender. Each person performs some actions like eating, walking, sleeping, etc. Structure used to store these properties and function is called as class. Now we have a class person which gives us a guideline that every person should have properties and perform some functions. Real world entities of a class is called as object. Let's consider a real life person with name Ben. Ben is a 21-year boy. Consider another person with name Emma. Emma is 18-year-old girl. So in this way, we can create infinite number of objects of a class person. Ben and Emma are the real world example of a class. So they are object. In this way, we can map our real world problems with a programming concept. Always remember, aim for using object-oriented programming is to solve complex real life problem in a simple way. So from next video, we will start to explore the world of object-oriented programming with some simple examples. If you like this video, then please subscribe and share it with your friend. So, people, si alcanzamos como a captar alguna información o de pronto lo repetimos, ¿qué opinan?
o qué podemos compartir acerca del video. Profe, que nos sirve a solucionar problemas complejos. Dice que de una manera sencilla. All right. Ok, repitámoslo. All right. Entonces veámoslo nuevamente. Si anda un poco rápido, entonces veamos. Vamos a bajarle un poquito aquí. A ver. Hello everyone, welcome to the Codeverse. In this video, we will be exploring the world of object-oriented programming. We will be learning about what is object-oriented programming, why we use it, what is class, what is object. On internet, you may see some very complex definition of object-oriented programming, that is OOP, because of which you may think that OOP is a very complex phenomenon, but it's not. In fact, OOP is invented to solve complex real life problem in a simple ways. OOP, everything is object. Every real world entity is called as object and its structure is called as classes. If you look around yourself, everything is object. Example, Ferrari and BMW are object of a class car. Laptops and mobiles are object of a class machine. OOP maps the real world entities to our program. Still confused? Let's consider real life problem. Suppose we want to create a program which will keep all the data of persons present in India. So if we try to solve it using normal programming language, it will become very complex. Let us see how we can use object-oriented programming over here. Before storing a data, let's think about property of a person. Example, person has a name, age, gender. Each, each person performs some actions like eating, walking, sleeping, etc. Structure used to store these properties and function is called as class. Now we have a class person which gives us a guideline that every person should have. All right. Entonces, quiero que hagamos una pausa acá y miremos. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una clase y un objeto? De acuerdo al video, a lo que nos ha mostrado. Creo que la clase es como lo generaliza y ya el objeto es como un atributo de esa clase. Así lo entiendo. Okay, okay, that's good. That's a good one. ¿Alguien más? Profe, yo entiendo que la clase es lo que, como la situación que vamos el objeto que vamos a estudiar y los atributos son por lo menos lo que tiene. Ahí él explica que es la edad, que es creo que la contextura, algo así. Por ahí vamos, pero digamos, mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre una clase y un objeto? Es como, o son lo mismo, no hay diferencia. Buenos días. Buenos días. Bueno, la diferencia, bueno, yo acabo de entrar, pero más o menos tengo idea. Entre una clase y un objeto, pues, en teoría,
serían lo mismo entre comillas. Lo que pasa es que una clase vendría siendo como un modelo o el molde de cómo queremos que nuestro objeto quede. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me refiero que son lo mismo? El objeto tiene, por decir, digamos que yo tengo un objeto que se llama celular. ¿Cierto? El celular tiene un color, se puede llamar, tiene un color, una marca, un modelo, y las cosas que puede hacer vendrían siendo los métodos, puede llamar, se puede jugar, bueno, etcétera. Entonces, ese objeto tiene esas características, esos atributos o esos métodos gracias a una clase que vendría siendo ese modelo, que él puede hacer esas cosas o tener esas cosas que tiene esos atributos gracias a ese modelo que tenía anteriormente, a ese modelo que tiene, que vendría siendo una clase, que podría ser una clase celular. En cambio, supongamos que yo creo un objeto y ese objeto es celular, ¿cierto? Pero ese objeto tiene unas características propias, en el sentido de que, disculpe que tengo un poco de gripa. Por ejemplo, marca, Nokia, modelo 2019, color rojo. Entonces, método, puede llamar, se puede jugar. Eso vendría siendo un objeto. Yo puedo tener otro objeto que se llame celular con base a esa clase que yo tenía. Otro celular que puede ser Samsung y hace las mismas cosas que el otro objeto, pero no es el mismo celular, es otra marca distinta. Eso es lo que pues yo entiendo sobre eso. Ok, perfecto. Digamos que vamos mucho más a fondo y entonces vamos a verlo también de otra manera. Entonces la clase sería como decía Juan en ese modelo, ¿cierto? O ese punto de partida o esa parte pues más general. Hagámoslo de otra forma. Resulta que yo quiero crear un programa, no sé, que tenga la capacidad de clasificarme los perros por raza, por tamaño, por diferentes cosas, ¿cierto? Si yo voy a hablar de los perros, ¿cuál sería la clase? Los perros serían los objetos, cada uno de los perros y las razas serían los objetos. Pero ¿cuál sería la clase de estos objetos? La general, la que me abarque a todos los perros en un solo grupo, porque tienen las mismas características y comparten muchos atributos. Sería la clase perro, No, ¿no? el perro sería el objeto. Ah, ok. Ok, entonces sería un animal. Ser vivo. Animal, ser vivo, sí, Mascota. pero digamos, hay una clase o una palabra o una clasificación que todos los perros comparten en sí, a diferencia de otro tipo de animales. Lo mismo que los gatos y los tigres, por ejemplo, los perros, los lobos y otro tipo de animales hacen parte del mismo grupo, lo mismo los gatos, los Caninos. tigres. ¿Cómo? Caninos. Digamos, los gatos y tigres Mascota. diríamos felinos. Entonces, ¿cuál sería la clase para los perros si yo quiero hacer esto? Si, por ejemplo, si yo utilizo la clase aves, en esa clase aves, ¿me incluye los perros o podría incluir los perros? No, profe, solo aves. Cierto que no. Entonces, la idea es eso. En este caso, podríamos utilizar una clase que se llame caninos.
¿cierto? ¿Por qué utilizamos la clase caninos? Porque todos los caninos comparten los mismos rasgos, ¿cierto? Los mismos atributos. Ya con esa clase, todos los objetos que se desplieguen van a compartir los mismos atributos. O sea, yo no tengo que asignarle esos atributos a cada uno. Pero si yo pongo una clase aves y voy a clasificar perros, entonces voy a tener perros con alas, con garras, con pico, lo cual ya digamos que afectaría. Entonces es bastante importante también tener en cuenta cuál es la clase, cuál es ese molde. A través de los caninos, yo saco los perros y ellos ya vienen con unas características. De ahí en adelante, cada objeto que salga va a tener sus propios atributos dependiendo de raza y todo esto. Y finalmente, cuando hablamos de las funciones, hablamos de métodos, ¿sí? Que corren, que caminan, que comen, que saltan, que ladran. Todo esto se llaman, pues, se llamarían métodos y sus características se llaman atributos. ¿Listo? Bueno. ¿Hasta ahora alguna pregunta o al menos si queda clara esta parte de clases y objetos y cuál es la diferencia? ¿O de pronto necesitamos ahondar un poquito más? ¿Qué opinan ustedes, por favor? Bueno, profe, a mí me queda un poco más claro el concepto entre objeto y clase, ya que esta parte de programación orientada a objetos es un tema nuevo para los que no conocíamos la parte de programación y que estábamos enfocados de pronto más en la parte de Python, de cómo programar y eso. Y pasar como a un nuevo lenguaje o una forma de programar. Entonces, hay conceptos que a veces nos quedan un poco dudosos, pero sí me queda más claro el tema de lo que son los objetos y lo que son las clases. Gracias, profe. Listo. Total. Sí. Igual, digamos que en Python también se puede utilizar o podemos programar de esta forma, ¿sí? También Python también se puede utilizar una programación orientada a objetos. Ya, obviamente, digamos que es un poco más de la práctica y pues incluirse en eso, pero también se puede. ¿Listo? Entonces, acá el ejemplo que él nos da, él habla de que la clase es persona, ¿sí? Porque todas las personas partimos de lo mismo. Tenemos dos brazos, dos piernas, y ese sería el molde, ¿cierto? El molde es una persona que tiene dos brazos, dos piernas, una cabeza, ojos, nariz, boca, y por lo general estas características, estos atributos están en la misma parte. A través de esta clase, vamos a decir cómo es una persona, ¿cierto? Ya le vamos a empezar a sacar objetos. Entonces ya tenemos a un objeto que es Ben y el otro objeto que es Emma, y así sucesivamente. Y cada uno de ellos tiene sus propios atributos, como la edad y el género, ¿cierto? Podemos ver la ocupación, ver muchas cosas en este sentido. ¿Listo? Entonces, la clase, pensemos siempre en ese molde o en ese molde. Yo creo que es como lo más importante. Y ya los objetos es lo que sale de ahí. ¿Listo? Entonces, sigamos viendo la última parte y listo. Good. So in this way, we can create infinite number of objects of a class person. Ben and Emma are the real world example of a class. So they are object. In this way, we can map our real world problems with a programming concept. Always remember, aim for using object oriented programming is to solve complex real life problem in a simple way. So from next video, we will start to explore the world of Sí, y pues como nos dice en el video, digamos que el principal objetivo de este tipo de programación es resolver problemas más complejos. Sí. Bueno. Hasta este punto, preguntas, dudas. Do you have any question or any comment about this topic?
¿Alguna pregunta, alguna duda acerca de este tema? ¿O algo que queramos agregar, enfatizar? No, profe, no. Profesor, en el ejemplo de las personas, entonces la clase era personas y los objetos o atributos eran nombre, género y edad. Sí, es así. Exacto. Entonces, la persona, como les digo, es el molde. O sea, yo le digo al sistema cómo es una persona, ¿sí? Simplemente, es como, yo creo que también se podríamos llevar mucho a la inteligencia artificial, ¿sí? Cuando yo le voy a decir a la máquina que me diferencie si es una persona o es un perro. Entonces yo creo esa clase persona y le voy a decir, una persona pues no tiene cola, o sea, si ve algo que tenga cola, pues de una vez lo descarte. Entonces yo le doy las características de todas las personas, las generales. Sí, como les digo, los brazos, tal cosa. Obviamente entran en juego muchas cosas porque pues, pero entonces ya se llaman atributos. A través de de esa clase personas, ya empieza a desglosar los objetos. Entonces, los objetos que son simplemente cada individuo. Entonces sacan que es hombre, listo. Y cada uno de estos objetos pues tiene un atributo, que ya hablamos de la edad, del género, de la altura, puede ser pelo largo, pelo corto, nariz larga, nariz pequeña, nariz grande, nariz pequeña, ojos, dientes, boca, o sea, ya empiezan a crear muchos atributos. Pero si hablamos de esa forma, funcionaría así, ¿listo? Yo creo o siempre pienso en los videojuegos. Los videojuegos son la mejor forma de entender esta programación orientada a objetos porque siempre en un videojuego se trata de representar la vida real, el mundo real. En esta cuestión de estos objetos tenemos dos tipos de objetos. Tenemos concretos y abstractos. ¿Qué es un objeto concreto? Pues una persona, un computador, una casa, ¿cierto? Que en nuestro mundo pues son tangibles. Ahora, ¿cuál sería un objeto abstracto llevado a la programación? ¿Cómo podríamos pensar? O cuando hablamos de un objeto abstracto, ¿a qué hacemos referencia? ¿Qué creen ustedes? O en nuestro mundo, ¿sí? No en la programación, nuestro mundo como seres humanos, ¿qué tipo de cosas son abstractas? Que sabemos que existen, pero no podemos tocar ni ver. La luz, el aire. La luz, el aire. ¿Y podemos llevar la luz a la programación? ¿O el aire? Si hablamos de videojuegos, por ejemplo. Si hablamos de videojuegos, sí, profe. Exacto, listo. Entonces, eso es el mejor ejemplo. Por ejemplo, cosas que son abstractas, objetos abstractos en nuestro mundo. La luz, el aire, el amor, ¿cierto? La felicidad, la riqueza, la pobreza, mucho de este tipo de cosas son abstractas. Si vemos en un videojuego y esto se lleva también a cabo y se hace real, porque vemos que los personajes pueden sentir dolor, vemos que se ríen, podemos ver que algunos personajes lloran, se enfadan, se enciende luz o se vuelve de noche, todo este tipo de cosas. Y en otro tipo de programación, otro tipo de situaciones, también se pueden llevar este tipo de cosas abstractas como por ejemplo una clase, ¿sí? Cuando hablamos de una clase, yo tengo un programa, no sé, que me clasifica a los estudiantes o tiene en cuenta una clase. Por ejemplo, si vamos a hablar de cuestiones abstractas, durante la clase sería la misma clase, sería abstracta, ¿sí? Porque pues yo no la veo, es simplemente un proceso
y este tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de este tipo de programación, hablamos de dos cosas. Abstractas, objetos abstractos y objetos concretos, ¿cierto? Son los dos y los dos se incluyen. ¿Listo? Bueno, nuevamente, ¿alguna pregunta, alguna duda que nos surja de acuerdo de pronto a lo que les he contado o que quieran agregar? Or everything is okay. All right. Now we are going to check the vocabulary. Okay, we are going to check the vocabulary. The first word we have is goal. So, ¿cuál es la definición o a qué hace referencia cuando hablamos de goal? Can you help me? ¿Me pueden ayudar? Can you help me, please? Objetivo, profe. All right. Recuerden que también pueden utilizar el chat. So we talk about an objective. ¿Listo? Entonces, a goal hace referencia a un objeto. Vamos a mirar unos ejemplos y dice, my goal or my objective is to become a great programmer, ¿cierto? Mi objetivo, mi meta, mi propósito es volverme un gran programador. Our goal in this session is to understand the object-oriented paradigm, yes? Recuerden que understand hace referencia a entender o comprender, okay? And finally, we have, what is your principal goal or principal purpose in this course? ¿Cuál es tu propósito principal en este curso, tu objetivo, tu meta principal? All right? So we have goal. The second one is approach, and it says a way of considering or doing something. Entonces quiero que me ayuden con esta palabra. ¿Qué significa approach? Recuerden que siempre debemos ir más allá de la traducción. Decimos, approach significa esto, pero también tenemos que ver cómo se usa la palabra en contexto. Entonces, quiero que me ayuden, por favor. ¿Qué significa approach y cómo lo usaríamos en contexto? Acá tenemos la definición. ¿Alguna idea? De pronto, recuerden que pueden tratar de adivinar, no tienen que estar 100% exactos. Profe, según el concepto medio, lo que entendí es como la forma en cómo se hace algo, cómo se va a hacer, no sé, no. Más o menos por ahí. Ok, por ahí es. Entonces, approach, si lo traducimos, nos habla de un acercamiento, ¿cierto? Acercarse. Entonces, tiene una connotación literal, como me acerco a algo o a alguien. Y también cómo me acerco, pero hablo de la estrategia o de la metodología que voy a usar para hacer algo. O cuando hablamos de abordar, por ejemplo, cómo abordamos un tema, cómo abordamos una situación, este tipo de cosas. Entonces dice approach. Digamos su traducción, podemos decir abordar o acercarse o aproximarse,
¿cierto? Entonces, approach, abordar, pero no es abordar de subirse a algún, no sé, algún medio de transporte, ¿cierto? De abordaje, no, sino de cómo tomamos o cómo llevamos un tema. Entonces, vamos a mirar unos ejemplos. Dice, I'm not sure how to approach, otra palabra sería deal, this problem. Bueno. Yes, entonces, I'm not sure how to approach or deal with this problem. ¿Quién me ayuda con la traducción de entonces, de este ejemplo? ¿Cómo podríamos traducir esta frase? I'm not sure how to approach with this problem or how to approach this problem. Recuerden que pueden utilizar el chat. Me preocupa que esté dando la clase solo. Ok, Juan. Pero me puede mostrar de nuevo para volver a ver. Ah, perdón. Ok. Bueno, como no estoy seguro de cómo afrontar mis problemas. No, estos problemas. Afrontar. No sé cómo. Más o menos va así, profe. No sé cómo. ¿Recuerdas la definición que les di de approach o la traducción? Profe, según mi traductor dice, no estoy seguro de cómo abordar o tratar este problema. Eso. Exacto. Acuerden que approach hace referencia a abordar, ¿cierto? O tratar, en este caso, deal, ¿cierto? Lidiar con este problema. O cómo acercarme, ¿sí? A este problema. Ya. No sé cómo solucionarlo si lo llevamos allá, ¿cierto? Entonces, eso. Por ejemplo, dice acá, take a practical approach to the issue. Entonces, issue también es un sinónimo de problema. Entonces, como aborda el problema de una forma práctica, por ejemplo, si vamos a utilizar abordar, ¿sí? O resuélvelo de una forma más práctica, resuelve el problema de una forma más práctica. Decimos también, object-oriented paradigm is a good way to approach to programming. Entonces, el paradigma orientado a objetos es una buena forma de acercarse o abordar la programación. ¿Listo? Entonces, recuerden, approach, abordar o acercarse, pero habla de estrategia o la metodología con que se realiza algo. ¿Listo? Ok, profe. Vamos a ver, tenemos ahora algo que se llama subroutines, que es lo mismo que decir procedures, procedimientos, o functions, funciones. Entonces, ¿qué son las subrutinas? Dice, son a set of instructions designed to perform a frequently used operation within a program. Entonces me dice que una subrutina es un conjunto de instrucciones diseñada para realizar o llevar a cabo operaciones frecuentemente usadas dentro de un programa. ¿Sí? ¿Qué es una subrutina? Pues es un conjunto de instrucciones diseñado para realizar operaciones comunes o operaciones comunes. ¿Quién me ayuda de pronto a ahondar un poco más en esto de subrutinas? ¿Cómo se pueden ver en la programación o cómo funcionan? Si de pronto sabemos o intentemos.
Any idea? Okay. Tenemos por acá con las funciones. Entonces, las subrutinas son eso, son un conjunto de instrucciones que ya están diseñadas para realizar operaciones básicas y comunes, como por ejemplo ordenar alfabéticamente. Casi siempre se utiliza este tipo de operación, ¿cierto? Entonces, en cualquier programa que yo tengo, pues yo simplemente le agrego esta subrutina que me va a organizar la información alfabéticamente. No es lo más importante, no es lo principal del programa, pero es algo bastante útil. Entonces, cada subrutina se va a dedicar a operaciones sencillas que me van a ayudar, ¿cierto? Dentro del programa a que sea más organizado, este tipo de cosas, aunque no son vitales, pero sí ayudan bastante. Tenemos varios ejemplos y dice, you can use subroutines to save time when coding. Entonces, podemos usar estas subrutinas para ahorrar tiempo cuando codificamos, ¿cierto? Cuando hacemos este tipo de cosas. Después tenemos, subroutines help programmers code repetitive actions easily. Entonces, las subrutinas ayudan a los programadores a codificar acciones repetitivas de una forma más fácil. ¿Listo? Entonces, subroutines. Vamos a ver, tenemos way o que sería lo mismo que decir forma o manera. Tenemos varios ejemplos. Dice, I like the way you wrote that program. Me gusta la forma en que escribiste ese programa. O what is the best way to learn programming? ¿Cuál es la mejor forma para aprender programación? Y acá tenemos, it's amazing the way that application works. Entonces, es increíble la forma como las aplicaciones funcionan. ¿Listo? Entonces, forma o manera. I liked the way you wrote that program. Ok. También tenemos encapsulate, dice to express or show the most important facts about something. Cuando hablamos de encapsulate, nos va a decir encapsular, ¿cierto? Pero en este contexto también nos va a hacer referencia a sintetizar. Puede ser algo como resumir. Entonces, cuando nosotros utilizamos encapsulate, vamos a hablar de incorporar, ¿cierto? Que pone lo más importante o los aspectos más importantes acerca de algo. Entonces, vamos a ver. Entonces, this course encapsulates important aspects about programming. Este curso sintetiza o incorpora, ¿cierto? Aspectos importantes acerca de la programación. Después tenemos, it's really difficult to encapsulate all the important aspects of the object-oriented paradigm in just one class. Entonces, es realmente difícil sintetizar, incorporar todos los aspectos importantes del paradigma orientado a objetos en solo una clase. ¿Listo? Bueno, ¿sí queda claro este término de encapsulate o de pronto tenemos alguna duda? Recuerden, cualquier cosa, no duden en make sense. Para traducir esta palabra tenemos que, no podemos ser literal de, ¿listo? Tenemos que decir, nosotros utilizamos make sense cuando algo tiene sentido, ¿sí? Cuando algo tiene sentido, entonces vamos a ver. This last paragraph, ok, si lo hacemos de forma negativa, pues obviamente no tiene sentido. Entonces, this last paragraph doesn't make any sense. ¿Sí? Entonces, este último párrafo no tiene ningún sentido. ¿Sí? No tiene ningún sentido. O, what the teacher said makes sense to me.
lo que dijo el profesor tiene sentido para mí. ¿Listo? Entonces vamos a hablar. Make sense, tener sentido. Y el último es bastante fácil. Habla de card. Hablamos de una carta. Puede ser de póker o una carta de un juego de cartas. Puede ser. O también hace referencia a una tarjeta. Tarjeta de crédito o, bueno, nuestra cédula, que también es una tarjeta de identificación. Este tipo de cosas. Entonces tenemos, what is your favorite card game? ¿Cierto? ¿Cuál es tu juego favorito de cartas? O acá tenemos, please show me your identification card. Muéstrame tu identificación o carta de identificación. Y, do you have a credit card? Entonces, ¿tienes una tarjeta de crédito? Entonces, vamos por acá. Recuerden, goal hace referencia a un objetivo o una meta. Approach, vamos a hablar de abordar un tema o afrontar, ¿cierto? Una situación, acercarse a una situación o a un tema en específico. Subroutines, vamos a hablar de un conjunto de instrucciones, ¿cierto? Para realizar ciertas operaciones. Way habla de la forma o la manera de hacer algo o este tipo de cosas. Encapsulates habla de incorporar o sintetizar los aspectos más importantes acerca de algo. Make sense, cuando algo tiene sentido, pues si es negativo, no tiene sentido. Finalmente, card, pues ya sabemos que es una. So, people, do you have any comment or question about this? Do you have any comment or any question about this? ¿Alguna pregunta, comentario? All right. Perfecto. Entonces, let's continue. Vamos a continuar. Ahora, recuerden que en cada una de las sesiones estamos trabajando ciertas estrategias de lectura. Reading strategies, ¿cierto? Reading strategies. ¿Qué vamos a hacer con estas estrategias de lectura? Digamos que las vamos a utilizar. Recuerde que son bastante importantes también porque aparecen o son parte de los exámenes. ¿Listo? Para que lo tengamos en. El día de hoy tenemos una estrategia de lectura que se llama annotating. Annotating a text. Entonces vamos a ver, el video es bastante corto. Vamos a ver en qué consiste esta estrategia de lectura de annotating. Okay, my friends.
No se escuchó. Se me olvidó, güey, compartir. Pero, digamos, sí logramos entender en qué consiste esta estrategia de annotating a text. En sí es bastante sencilla. Va a tocar llamar a lista. Claro. Profe, No logramos comprender en qué consiste esta estrategia. profe, por lo que entendí es que cuando vamos haciendo lectura, vamos colocando como las palabras como de pronto desconocidas para poderla ir agregándola al vocabulario. Perfecto, sí. Esta estrategia es una estrategia, miremos, Zulma. Sí, buenos días, profe, qué pena. Esto, para agregar Claro. lo que dijo la compañera, esto, sí, es bueno apuntar las palabras que de pronto uno no entienda, averiguarlas y luego repasarlas, ¿sí? Es decir, volver al momento de la lectura donde no lo entendió para poder como incluirlo, ¿sí? Y ya luego comprender mejor el texto o la lectura. Perfecto. Entonces, annotating a text. Entonces, cuando hablamos de annotating, vamos a simplemente tomar notas. Todos nosotros lo hemos hecho cuando fuimos o somos estudiantes, lo hacemos. Hay personas que utilizan resaltadores, resaltan con diferentes colores, diferentes puntos que les parecen importantes. Otras personas apuntan palabras claves, otras rayan por los lados. Todos tenemos estrategias diferentes, pero el propósito de annotating a text es rayar el texto con el fin, con el propósito de poder comprender, como nos decía Zulma, también regresar a una información específica y tener claro su contenido. ¿Listo? Entonces, recuerden annotating a text y también recuerden que todo eso también hace parte pues, del examen para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Recuerden cualquier duda, pregunta, alzan la mano, utilizan el chat y con mucho gusto les colaboro. Ahora vamos a pasar a nuestra actividad final. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a leer, read the text. Vamos a leer el texto. ¿Cierto? Vamos a leer el texto que está donde en el worksheet. Vamos a leer el texto y lo segundo es que we're going to participate. Vamos a participar en el foro, in the forum, ¿cierto? ¿Dónde encontramos ese foro? Pues en la sesión número 1, estamos trabajando el día de hoy. En la parte de abajo vamos a ver algo que se llama Object Oriented Paradigm, ¿cierto? Un foro. Vamos a ingresar. Y allí pues ya está creado el foro. También vamos a ingresar. ¿Qué es lo que debemos hacer? Vamos a encontrar cinco frases. Vamos a encontrar 5 frases que nos hablan de la programación orientada a objetos, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Corregirlas si son falsas. Por ejemplo, si esta primera frase es falsa, lo que debo hacer es corregirla, ¿cierto? Para que sea verdadera y lo meto. Si son verdaderas, pues no hay que corregirlas, ¿cierto? Ahora, ¿cómo participamos en el foro? Para las personas que de pronto nunca lo han hecho, simplemente vamos aquí y le damos responder, ¿sí? La parte de abajo aparece responder. Le damos responder, nos aparece la casilla y ahí podemos realizar o poner nuestra respuesta. ¿Listo?
preguntas, dudas acerca de lo que debemos hacer. Recuerden, la lectura está en el worksheet. Vamos a leer. Y el foro está en la sesión 1. El foro está en la sesión 1 en la parte de abajo, para que de pronto no nos perdamos. ¿Listo? Perdón, Entonces, nuevamente. yo sí tengo ¿Sí? una pregunta, profe. ¿Dónde puedo encontrar el texto? Porque la verdad no lo encuentro. En el worksheet. Tú vienes acá y le das clic aquí, dice Worksheet 2.1 Object Oriented Paradigm. Si tú le das clic, él te va a descargar el worksheet. Y al abrir el worksheet, ahí en la parte de abajo vas a encontrar el texto. Sí, señor, qué pena. Sí, ya lo he descargado. Es que no he visto el texto. Qué pena, profe. Gracias. Vale, tranquilo. No hay problema. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esta actividad. Como les digo, es un trabajo individual. Ustedes van resaltando, tomando apuntes de pronto de los aspectos, palabras o cosas que consideren, no sé, que les generen alguna duda porque está raro o no tiene sentido. Y pues ahora lo socializamos entre todos, revisamos pues las respuestas, compartimos un poquito la información. ¿Listo? Si no tienen preguntas, entonces manos a la obra. Como les digo, en unos 15, 20, 25 minuticos para realizar esta labor. Si terminan antes, pues se toman un tintico, se relajan un poco y digamos que, como les digo, cada uno tiene su propio ritmo. La idea no es acosar a nadie, ¿ok?
Okidoki, my friends. Listo, entonces, ¿cómo nos fue? ¿Cómo nos fue con el ejercicio? ¿Qué tal estuvo la lectura? ¿La lectura fácil, difícil? Cuéntenmelo todo, por favor. Hola, profe, sí, ya, regálame un minuto, ya estoy terminando. Bien, profe, yo creo que más bien la dificultad es más porque es un nuevo tema, más que en sí por la... que yo cuando Perfecto. he visto la otra programación. Claro, es más el tema, ¿cierto? El tema de eso. Igual, digamos que lo vamos a ver durante varias sesiones, no sé si hasta la 3 o a la 4. Vamos a seguir viendo este tema, vamos a ahondar mucho sobre las clases, sobre los objetos, atributos, métodos. Vamos a ver ejemplos. De pronto no directamente en programación, pues eso de pronto lo más seguro es que lo hagan en programación, pero acá digamos que tendremos un poco más de teoría y ejemplos para entenderlo un poco. Y bueno, vamos a dar un vistazo. Bueno, por ahora solo tengo una persona. Vamos a darle un vistazo. Entonces, revisemos un poco la primera. If you program using object-oriented paradigm, you divide your program into subroutines. ¿Es eso true o es false? ¿Es eso verdadero o falso? Recuerden que pueden utilizar el chat para compartir sus respuestas. Teacher is false. Profe, es falso, profe. Yo no Because he tomado la asistencia todavía. object oriented. Entonces, decimos it's false. ¿Qué debemos cambiar o qué debemos agregar para que sea verdadero? Para que esta se vuelva true. You don't divide your program into subroutines. Entonces, ¿en qué lo dividen? Si le vamos a decir que lo dividen en algo. In objects. En objects. ¿Listo? En este punto, espérame, entonces aquí. En este punto simplemente sería cambiar subroutines por objects y ya haríamos esta frase verdadera porque la programación o el paradigma orientado a objetos pues no lo divide en subrutinas sino en objetos. Perfecto. Ahora, number 2. If you program with Python, you can use only object-oriented paradigm. Is that true or is that false? Okay, False. so one, this is you program with Python, you can to code using procedural, object-oriented, and functional techniques. Okay, totally right. Esto también es false, porque no solo puedo utilizar este, sino que puedo utilizar los otros paradigmas o approach, como lo son el procedimental y el funcional. Very good. Dice, objects in object-oriented paradigm are abstract things from the real world. Is that true or is that false? True. Yes, but we need Profe, no estoy something seguro little.
no estoy seguro. O sea, sí es verdad, pero no solamente cosas abstractas, también objetos del mundo real como tal. O sea, como usted explicó de mascotas, personas, esas cosas. Por eso no supe qué responder ahí. Exacto. Digamos Porque o sea, que es verdad y al mismo tiempo. no es completamente cierto porque no son solo cosas abstractas como hablábamos, sino que también son cosas concretas. Entonces, diríamos que es falsa porque le hace falta información. ¿Y qué debemos agregarle para que esté completo? Solo que diga concrete. ¿Sí? Entonces acá lo que vamos a hacer es que vamos a decir abstract and concrete things. O sea, vamos a utilizar las dos para que sea 100% real. ¿Listo? Ahora, number 4. Objects do not share data and do not collaborate with each other. Entonces dice, los objetos no comparten información y no colaboran entre ellos. It's false. False. Ellos ¿Cómo sí quedaría lo? quitándole el not, porque ellos sí colaboran entre ellos, entre los objetos. O sea, la primera parte de la frase sí es verdadera, pero después del y es falso porque ellos sí colaboran, sería quitándole el not. Ok. Juan, sí, la primera sí queda negativa. Do not share data. O sea, ellos no comparten información entre ellos, pero sí colaboran. O sea, sí se envían mensajes, sí se comunican, pero nunca no generan esa, no sé, o sea, no comparten información. O sea, no sé, es que, bueno, pero esa es la idea. O sea, no hay forma de entrelazarlos en que los dos tengan como ese tipo de información, pero sí se comunican. ¿Listo? Esa sería la diferencia. Yes, exacto, Juan. Objects do not share data and do collaborate with each other. It's okay. Así queda perfecto. Y la número 5, object-oriented approach is more difficult than procedural approach. Is that true or is that false? It's true. Digamos que Profe, o sea, esta parte es un poco más compleja. profe, o sea, según lo que leí, ahí decía de que hablaba que como somos principiantes va a ser un tanto difícil porque apenas estamos empezando, pero decía que en las siguientes 3 clases iba a ser un poco más fácil de entender, entonces ahí dice que se dificulta un poco, entonces yo supongo que como estamos empezando, pues obviamente sí se nos dificultaría, pero en mi caso, bueno, no sé, depende de cada estudiante. Profe. No, y está bien, está bien. Podemos dejarlo así y decir que sí, que es verdadero, o también podemos dejarlo y decir simplemente es diferente. No es más difícil, simplemente es diferente. O sea, le quitaríamos more difficult, bueno, y more difficult than, sí, y podríamos colocar different, different from. Le podríamos poner simplemente different from, diferente. ¿Qué es diferente? Más no, no necesariamente tiene que ser más difícil o más fácil. Sí. Para los que quieran lo pueden hacer. Ok, por ejemplo, Paula aquí lo especifica, está súper bien. Listo, entonces, bueno, muchachos. Les agradezco encarecidamente por haber asistido el día de hoy. Espero que tengan un feliz resto de semana
y nos veríamos el sábado, si todo sale bien. Cualquier cosa, como les digo, no duden en comunicarse conmigo. Los que de pronto no han marcado la asistencia, esta es la contraseña, R4MPE0, para que la marquen ahí rápidamente. Y nada, si no tienen ninguna pregunta o nada más que agregar, thank you very much for your participation and collaboration, and have an excellent day. See you. Bye bye. Goodbye. Bye, bye. Bye, profe. Bye bye to everyone.